En el libro de Lucas, capítulo 3. Hay algo que a mí siempre me llama la atención. Hace mucho tiempo compartí algo de esto en otros lugares y ahora voy a compartir por acá. No sé si me fue muy fácil o no, pero le puse como título "Lo bueno de ser hijo", nada más que no sé si después este título será válido. Y automáticamente escuchamos esa frase y decimos, ¿qué tiene de bueno ser hijo? Porque automáticamente, como dije recién, lo relacionamos a cómo nos fue a cada uno de nosotros. Y algunos decimos, a mí me costó mucho la relación en la familia, me costó mucho la relación con el padre, con la madre. Es algo, de acuerdo a lo que cada uno vivió, es como que plantea cómo será su relación, cómo será eso de ser hijo. Si es bueno, si es malo. Y también todo depende del estilo de vida de cada uno. ¿Qué tan bueno puede ser hijo? Y cada uno va a contestar de acuerdo a lo que vivió. Pero también hay que tener en cuenta el estilo de vida que cada uno llevó, cómo fue su capacitación, cómo fue su vida, cómo fue su preparación. Y los hijos muchas veces dicen, conozco a mis padres, los conozco muy bien, como decía Jonathan, conozco a mis padres desde que nací. Entonces uno empieza a escuchar y muchas veces uno también ha dicho, yo no haría esto que hizo papá o hizo mamá. Yo no estoy de acuerdo cómo se relacionan ellos. Yo no estoy de acuerdo cómo manejan las finanzas cada uno de ellos. Entonces comienza a haber como una pequeña separación y quizás aquello que vivimos en el hogar afecta fuertemente nuestra relación también con Dios. Hay algunas personas que dicen, a mí me da exactamente igual lo que piensen mis padres. A mí me da exactamente igual lo que ellos dicen, cómo ellos manejan su economía. Y también tiene un poquito de abandono cuando escuchamos que los hijos dicen eso. Que los viejos, que los padres hagan lo que quieran. Porque tendríamos que tener un cierto grado de respeto, un cierto grado de comunión, un cierto grado de unión y ver qué están haciendo nuestros padres cuando nuestros padres se ponen más grandes que los que los tienen. Entonces cuando nosotros hablamos, cuando yo pienso en la relación del hijo con el padre y cuando decimos que hay algo bueno por ser hijo, se nos cruzan todo esto. Y la gente que tuvo malas experiencias con los padres no lo quiere repetir. Entonces dice, yo no tuve nada bueno como hijo y quisiera hacer otras cosas. Yo no conozco a mi papá, dicen algunos. Algunos dicen, a mí me abandonaron. Entonces es difícil entender que ese tipo de personas les sea fácil a ellos decir, hay algo bueno en la relación con nuestros padres, hay algo bueno de ser hijo. ¿Quién puede levantarme la mano y decir, hay algo bueno por ser hijo? Pareciera que sí, hay algo bueno. Lo que también tenemos que ver y analizar es que de acuerdo a nuestra relación con nuestros padres, de acuerdo a esa experiencia que hemos tenido en nuestra relación hijo-padres, también va a ser y vamos a llevar adelante nuestra relación con Dios. Lamentablemente es así. Estoy tratando de compartir con ustedes esto de lo bueno de ser hijo. Pero todo lo que hemos vivido afecta, altera o beneficia lo que hayamos vivido como hijos, nuestra relación con Dios. Porque Dios también es nuestro Padre. Y cuando nosotros tenemos una mala imagen de papá, hemos tenido una mala experiencia, ha sucedido algo que ha quebrado esa relación con los padres, nos cuesta unirnos a Dios también como Padre. Hay un porcentaje elevado de que algunos obedecerán a Dios, entenderán a Dios
de acuerdo a sus costumbres, a su cultura y a su educación. Se obedecerá a Dios de acuerdo a la costumbre, a la cultura y a la educación que cada uno ha recibido. Se obedecerá a Dios de acuerdo a cómo nosotros nos hemos relacionado también con nuestros padres. Tiene una línea muy directa y cuando hablamos de costumbres, yo me anoté estas 3 palabras y busqué el significado. O sea que mi costumbre, mi cultura y mi educación también marca cómo yo voy a obedecer a Dios, cómo yo voy a seguir a Dios. Costumbre es la forma habitual de hacer las cosas. Eso es costumbre. Cultura es conocimiento, características, ideas de un pueblo. Y cada pueblo piensa cosas diferentes. Y educación es transmitir conocimientos de una persona a otra de acuerdo a su moral, de acuerdo a su intelecto y también a sus costumbres. ¿Qué estoy diciendo hasta ahora? Que vamos a obedecer a Dios y nuestra relación con Dios como Padre va a depender mucho de nuestra forma habitual de hacer las cosas. Va a depender mucho del conocimiento que tengamos nosotros y cómo nosotros nos movemos día a día. Y va a tener mucho que ver cómo yo obedezco a Dios, cómo yo lo tomo a Dios en mi relación Dios-Padre, de acuerdo al conocimiento que he recibido, de acuerdo a la moral que he visto, que he recibido, de acuerdo a toda la educación que me hayan compartido. Si nos cuesta hacer caso a papá, a mamá, si nos costaba hacer caso o entender ciertas normas o terminar haciendo lo que queríamos, es muy probable que también a nivel espiritual, en nuestra relación con Dios, terminemos haciendo lo que a nosotros nos parece. Absolutamente el 100% de las personas en algún momento de su vida han desobedecido a sus padres. Se han enojado con sus padres. Hago marcha atrás y lo vuelvo a decir. Creo que el 100% de las personas hemos desobedecido a los padres. Nos hemos enojado con los padres. Terminamos haciendo lo que nosotros queríamos y quizás después tuvimos que cambiar esa actitud y encaminarnos de vuelta. En Lucas capítulo 3, yo pedí que abrieran sus Biblias, en Lucas capítulo 3, versículo 21 y versículo 22, dice lo siguiente. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, ¿qué decía? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado. Automáticamente yo veía eso y pensaba, ¿cuántas familias siempre está la gran disputa? ¿Quién es el hijo preferido? ¿Quién es el mejor hijo? Sean 1, sean 2, sean 3, sean 4. Aquellos que son hijos únicos son los mejores y son los peores. Así que tengan paz. Pero cuando ya hay varios, siempre salta eso, ¿no? Y si vos te sentís en la categoría de que no eres el elegido, lees este versículo y dice, sobre Jesús, tú eres mi Hijo amado. Y de acuerdo a lo que viviste en tu casa, de acuerdo a lo que viviste con tus padres, vas a decir, encima también en la iglesia, hay un Hijo amado y no soy yo, es Jesús. Quedé afuera también de esta. Y no es de esa forma. Estamos reaccionando ¿cómo? Por la costumbre, estamos reaccionando por cómo nos fue en casa, por qué y cómo nos hemos sentido en casa. Y nos comenzamos a marginar. Yo les voy a tirar una estadística que encontré. El 43% de los padres con 3 o más hijos prefieren al último. Un tercio selecciona al del medio y un 19% de los padres al mayor. Dije yo, ¿qué onda? Porque cuando nació Jonathan, dentro de mi familia había puras nietas. Y cuando nació Jonathan apareció el primer varón, así que fue un escándalo. Y dentro de la familia de Gabriela apareció el primer nieto. O sea, yo pensaba, ¿cómo puede ser? Esta estadística me tiró abajo un pensamiento que yo tenía, porque cuando aparece el primero llama la atención. El primero, ¿por qué te habla mejor el primero?
Porque como habla con todos los grandes, vos rápido lo corregís, lo que siempre hemos dicho. Ahora después tenés el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y ya quedan a la deriva de los hermanos. Entonces todos los otros son menos responsables, hablan a la mitad, se entienden entre ellos, pero cuando viene el primero es la atención de todo. Ahora esta estadística que nombré recién, 43% de los padres con más de 3 hijos prefieren al último, un tercio selecciona el del medio, un 19% al mayor. Hay una explicación. Esto se debe a que con el mayor no tenían todo el conocimiento de cómo tratar al hijo. Entonces los padres comienzan a crecer como padres con el segundo. Comienzan a crecer como padres con el tercero. Y entonces al tercero ya entienden qué cosas hay que decirle, qué cosas no. Cómo hay que corregirlo, cómo no. Entonces, como tenés más comunicación con los hijos que nacieron después, eso los lleva a tener cierta preferencia por los últimos hijos, porque con él te estás comprendiendo un poquito más, porque con él estás siendo menos torpe, porque con él estás diciendo, no, por acá no, por acá con él. Aquel otro no le dije nada, mira la piña que se pegó en la vida. ¿Me están siguiendo hasta acá? Y todo esto, si nosotros lo hemos vivido como primer hijo, como segundo hijo, como tercer hijo, ¿cuál era mi gran problema cuando yo nací? Que nació el rubiecito, nació el otro rubiecito, uno está en la presencia de Dios y cuando nació Hugo, nació el negro. Entonces mi problema era, mi problema era que yo era el negro. Yo era el negro. Entonces cada uno tiene su problema. Entonces, ¿cómo has reaccionado con esa situación? Porque cómo has reaccionado en tu vida, en tu casa, como hijo, es como te vas a relacionar con Dios también. Te vas a relacionar de esa forma. Mientras que unos lloran por tener un hermano, hay otros que lo matan. Y eso sale en la Biblia. ¿Y por qué sucedió eso? Por celo, bronca, rabia, envidia, por sentirse desplazado por la acción de un hermano. Y muchas veces nosotros como iglesia, nosotros dentro de nuestros hogares, cuando vemos ciertas situaciones tenemos que tratar de no matar, de no dañar, de no alterar la vida de nuestro hermano. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? Porque uno mató, ¿por qué? Por celo, porque reaccionó mal. Y hay algunos que no se sienten atendidos ni entendidos por Dios. Siendo que la palabra acá dice, tú eres mi hijo amado. Y no simplemente se lo dice a Jesús, aunque en el relato bíblico está hablando lo que sucedió cuando Jesús se bautizó. Sino que también tenemos que entender que cuando Cristo entra en nuestra vida como Salvador, Él también es nuestro Padre Celestial. Entonces también nos ama de la misma manera que ama a Jesús. Porque Él es amor. En 4 versiones yo me fijé en lo siguiente. Dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado y me da mucho gozo. Tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Tú eres mi hijo amado, estoy muy contento contigo. No importa lo que se diga después, lo que tienes que entender, seas el primero, el segundo, el tercero. No sé qué orden de hijo natural serás, pero cuando entras en el reino de Dios, tú eres un hijo amado. Tú eres un hijo amado. Lo que pasa es que mi papá nunca me expresó amor. No importa, no se puede comparar. Hay algo bueno de ser hijo. No simplemente lo natural, nada más que algunos lo han sufrido mucho y otros lo han sufrido menos. Hay algunos que lo han disfrutado más y hay otros que lo han disfrutado menos al hecho natural de tener un padre que te acompañe o tener un padre que nunca ha estado a tu lado. De tener un padre que te aconseje, tener un padre que te ha ignorado. Eso lo tienes que dejar a un lado. O quizás lo tendrías que dejar a los pies de Jesucristo. Porque cuando tú tienes a Cristo, tú eres un hijo amado también para Él. Y eso tiene que traer sanidad. Y eso te tiene que traer dirección. Y eso te tiene que traer satisfacción. No, a mí nunca me llamaron. No, a mí nunca me tuvieron en cuenta. No, a mí siempre me han exigido todo. Piensen, por lo general casi las familias son casi todas iguales en algunas reacciones. En costumbre pueden ser totalmente diferentes. Pero en algunas cosas sí son muy iguales. Hay hijos que dicen, siempre a mí me han exigido todo. Y hay otros que dicen, a mí nunca me han tenido en cuenta. Y hay otros que dicen, sí, el preferido es fulano. Sí, ¿yo por qué tengo que hacer todo? Esto pasa en todas las familias. ¿O no? Perdónanos.
pasa en todas las familias. Ahora, lo que sucede en casa, nosotros tendríamos que ver cómo erradicarlo en nuestra relación con Dios. Porque es totalmente diferente. Esta estadística que yo leí recién termina diciendo de que estos sucesos llevan al alejamiento de la familia y a la separación de los hijos con los padres o de los padres con los hijos. Porque algunos se han sentido más preferidos, porque algunos se han sentido ignorados, porque otros supuestamente han recibido más beneficios. Y hay algo importante en todo esto, que un estudio mostró que los hijos se equivocan un 60% al decir quién es el hijo preferido. Aún se equivocan en eso, aunque digamos que nos conocemos. Y acá hay un detalle que yo quiero remarcar. Que Dios, yo lo vengo diciendo, Dios es nuestro Salvador. Dios es nuestro sanador. Dios es nuestro redentor. Dios es el que nos restaura. Y también Dios es nuestro Padre. Y ahí hay mucho de bueno de poder ser hijo. Pero en este tiempo, pareciera que a los padres la figura paterna se le está pegando por todos lados. Se está bajando la autoridad de la figura paterna en gran medida. Y esto va a alterar nuestra relación con Dios. O esto va a alterar a otras generaciones cuando tengan que tomar a Dios. No simplemente como un Salvador, sino cuando lo tienen que tomar también como Padre. Porque van a decir, ¿qué es eso? ¿Me están siguiendo hasta acá? Dios es nuestro Padre. Vamos al Lucas 11. Cuando nosotros reaccionamos correctamente que Dios también es nuestro Padre y que estamos en una posición especial como hijos, ahí comenzamos a tener más paz en todo lo que hacemos. Nuestra costumbre, nuestra cultura, nuestra educación no afecta tanto como nos unimos con Dios. Lucas 11. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo, cuando oréis, decid, ¿qué cosa? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Magnífico, todos lo conocemos. ¿Cómo comienza? Padre. Padre. Padre nuestro. Hay una relación que la iglesia tiene que restaurar. Hay una relación que nosotros como personas tenemos que restaurar. Hay una relación, hay una comunicación, hay una línea que tiene que ser restaurada en cada uno de nuestros hogares. Que Dios es nuestro Padre. Sabemos perfectamente el Padre nuestro, pero nos hemos apartado de esa paternidad espiritual. Acá dice Padre nuestro. Cuando decís Padre nuestro, hay un reconocimiento real que tú eres hijo de. Eres hijo de, Padre, hijo, automáticamente. No lo podés tener alejado, porque cuando vos tenés un Padre cerca tuyo, lo vas a abrazar, lo vas a besar, aunque pase el tiempo, vos te vas a tener un poco de seguridad, si no hay tanto afecto de que ahí está tu Padre. No es una cuestión lejana, no es algo apartado como un Dios inalcanzable, por más que digas que tienes a Dios en tu corazón. Porque cuando hablas del Padre, estás mucho más cerca de poder expresar en libertad lo que sientas. Pero tenemos que restaurar esta área. Dice, Padre nuestro, hay un reconocimiento real
Dice, venga tu reino. Ahí estás aceptando la soberanía de Dios. El pan nuestro cada día, a través del Padre, tienes asegurada la provisión para tu vida. Es el Padre, no simplemente el papá, no simplemente cuando los niños son pequeñitos, que siempre hemos dicho, vienen y le piden al Padre lo que sea, vienen y le piden al Padre cosas locas y se lo piden confiado. El Padre es el que te da la provisión para todos los días de tu vida. Y si tuviste un mal padre físico, se sanó cuando aceptaste a Cristo como Señor, Salvador, Restaurador, porque también lo aceptaste como Padre. Y ese Padre te da identidad, ese Padre te da provisión, y bajo la autoridad de ese Padre es que tú vives. Padre, saquemos ahí dice Padre nuestro, porque se le estaba enseñando a todos los discípulos. Entonces le dice, ustedes cuando comiencen a orar, ustedes todos digan Padre nuestro. Ahora, si uno solo le hubiera dicho, Jesús, enséñame a orar, Jesús le hubiera dicho, decir Padre mío o mi Padre. ¿Nunca han visto competencia de niños con sus padres? Este es mi papá, este es mi papá. O no, este es mi papá. No es algo lejano, es algo cercano. Padre nuestro, reconocimiento de tu ubicación como hijo y que Él es tu Padre. Venga tu reino, aceptar la soberanía de Dios. El pan nuestro de cada día, la provisión para tu vida viene directamente del Padre, de Dios como Padre. Perdona nuestros pecados. El Padre te dará todas las oportunidades que necesites en tu vida. Dios como Padre te va a perdonar si metiste la pata. Dios como Padre te va a perdonar si te has equivocado. Dios como Padre te dará una oportunidad más si has tenido errores grandes, si has pecado demasiado. Dice, Padre, perdona nuestros pecados. Y el Padre perdonará. Recuerden esto, el Padre perdonará. Si tu papá físico, si tu papá natural no te perdonó, se alejó, no tiene nada que ver con este Padre soberano, redentor. Él sí da oportunidades. Y eso tiene de bueno de ser hijo de Dios. Porque Él te da oportunidad. Él te perdona. Dice, no nos metas en tentaciones y líbranos del mal. El Padre va a dirigir tu vida. Dios va a dirigir tu vida. Pero te tienes que acercar a Él como Padre. No sé si estoy teniendo éxito en que podamos identificar a Dios como Dios soberano y a Dios como Padre. A Dios como Padre. Si no has tenido padre, supuestamente, supongo, creo, estimo que has agarrado a un tío, que has agarrado a un amigo, a un vecino y quizás lo abrazaste en algún día muy adentro tuyo pensando que era tu padre. La soberanía de Dios es total, pero cuando en esa soberanía sabes que también es tu padre, la comunicación, el afecto es totalmente diferente. Es tu papá. Es tu Padre. Mientras la sociedad trata estos temas muy delicados para superarlos, ¿qué temas? La ausencia del Padre. Qué cosa delicada. ¿Cómo se nota cuando alguien tuvo la ausencia del Padre? ¿Cómo se nota cuando alguien tuvo un inconveniente con la parte paterna o con los padres? Porque eso nos altera, nos afecta, nos modifica cómo nos relacionamos con todos y también con Dios. Ahora tenemos que entender que Dios nos da identidad, que Él nos reconoce como hijos y sonríe. Él nos reconoce como hijos. Qué bueno. Si nunca te tuvieron en cuenta en tu casa, qué malo. Pero Él sí te reconoce como hijo y como hijo amado. Él manifiesta la soberanía sobre tu vida. ¿Alguna vez viste un padre protector? Dios hará lo mismo. Él te protege. Él es tu proveedor. Él activa, y cuando digo proveedor, no es simplemente que te va a dar, sino que Él activa una capacidad, un potencial que hay en vos para que puedas vivir dignamente. Él te provee de una capacidad. Y si lo buscas, Él te provee de una palabra directiva para que hagas o no hagas. Pero te tienes que acercar al Padre, confiado. Él es su hijo. ¿Cuál es el problema? Si nosotros tuviéramos un hijito pequeño, a lo mejor estamos predicando y se acerca y me tira el pantalón como diciendo, dame algo. Él no va a entender que estoy predicando. ¿Por qué? Porque yo no soy el pastor, porque yo soy su padre. ¿Cómo te estás acercando a Dios? ¿Saben qué? Hay algo muy bueno de ser hijos de Dios, que ese Dios es tu Padre. Siempre se dijo
Dios estará siempre. Él no te va a faltar. Vamos a Mateo, capítulo 27. Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es otro. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué onda? ¿No estaría siempre? Hay algunos que a esto no lo toman como pregunta, sino que lo toman como una expresión de Jesús que tiene una relación a un salmo. Yo lo tomo como una pregunta, porque en nuestro español hay un signo de pregunta. Por lo menos en mi Biblia está así. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O como se tenga que leer. Hay un signo de pregunta. ¿Cómo quieren que lo tomen? ¿Cómo pregunta? Hay algunos teólogos que dicen que no es una pregunta, sino que es una expresión simplemente. Ok, continuamos. Lo que yo entiendo en esto, en esta parte del propósito, parte del trato, parte de la misión de Jesús en la tierra, ¿cuál era? ¿Por dónde tenía que pasar? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que ir a la cruz, tenía que redimirnos, Él nos abriría un camino para cada uno de nosotros, vida eterna, salvación, era parte. Nada más que lo estaba viendo a un nivel diferente. Y me gusta que Él dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque cuando Jesús tuvo problema con los alimentos, no tuvo problema en hacer un milagro y hubo alimentos. Porque cuando Jesús no tuvo recursos, no hubo problema de hacer un milagro y que los recursos aparezcan. Porque cuando Jesús llega tarde a un determinado lugar y había una persona muerta, Él no tuvo problema, se manifestó un milagro. ¿Ok? Pero ahora no lo pudo cambiar, porque no estaba bajo el amparo de Dios. Dice: ¿por qué me has desamparado? Y quiero utilizar este juego de palabras. Legalmente, cuando uno presenta un amparo, uno puede seguir actuando en cierta actividad o seguir haciendo algo porque presentó un amparo, ¿ok? Viene el gobierno, viene alguien que te dice: bueno, puedes hacer más esto que estás haciendo. No, yo voy a presentar un amparo y voy a continuar. Acá la palabra dice: Dios mío, me has desamparado. Entonces Jesús siempre estuvo obrando bajo la cobertura de Dios su Padre, pero en ese momento era parte del trato y era para beneficio de cada uno de nosotros. En ese momento era parte de la misión, que Él tuviera que pasar ese momento y era para beneficio de cada uno de nosotros. En algún momento quizás en nuestras vidas tengamos que sentirnos solos o estaremos solos, pero eso debería traer más fruto el día de mañana. Debe tener un propósito si estamos pasando por un tiempo delicado. Acá había un propósito y éramos nosotros. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Había un propósito. Pero sigue siendo Dios Padre. Y en esa situación, o luego de esa situación, Jesús es levantado y fue librado. Y recuerden que cuando Él enseñó a orar, dice: líbranos del mal. Y Él termina librado. La muerte no termina señoreando sobre Jesús. Se levanta, resucita. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, si lo levantó, ¿cómo no nos va a levantar a nosotros? También nos puede levantar, pero tenemos que tener una fuerte relación ¿con quién? Con Dios, y con Dios como Padre. Porque Jesús le dijo a Dios: Padre, que sea como tú. Miren cómo lo trataban. Entonces nosotros tenemos que tratar de restaurar nuestra relación con Dios como con un Dios Padre. No nos alejemos tanto con Dios. Algunos lo tienen, pero como una cuestión muy santa, muy elevada, y es algo más práctico. Dios es tu Padre, y si no has tenido Padre, en Dios tendrás un Padre. Y si no has tenido dirección de Padre, Dios te dará esa dirección. Lo que me gusta
a mí de todo esto es que no simplemente para que nos podamos sentir bien espiritualmente, no es simplemente para que podamos sentirnos bien en nuestros corazones, sino que esto también tiene que afectar nuestra casa, tiene que afectar nuestra vida, tiene que afectar nuestra empresa, tiene que afectar favorablemente a nuestro corazón, porque cuando tenés un padre que puede aconsejarte, que puede librarte, que puede perdonarte, que puede levantarte y que estás bajo su gobierno, la vida del hijo es totalmente diferente. Es un hijo que puede avanzar y nosotros estamos bajo esa paternidad, que es la paternidad de Dios, manifestada al 100% en cada uno de nosotros, para que eso se haga más real, para que sea más palpable. Muévete como un hijo debajo de Dios. Él es mi padre. Él es mi padre. ¿Qué seguridad que dan los padres? Hace poco sucedió algo medio delicado cerca de casa y había una chica que estaba, no sé, estaba media enferma, estaba mal y no estaba el padre. Me piden a mí que la lleve al hospital y cuando voy a buscar el auto, ahí nomás, cuando llego con el auto a la casa de esta persona, ya venía el padre. Venía en el auto. No había autopista. No estaba pavimentado y yo creo que ese auto venía más o menos a 100, 120 kilómetros por hora venía, y el que se cruzaba lo esquivaba o lo llevaba puesto. Pero el padre venía de tal forma para llevar a su hija y la cargó y su primera marcha atrás, ¡bum!, y salió. Y yo pensaba en relación a esto, muchas veces cuando sucede algo a un hijo y los padres llegamos tarde, porque te avisan, papá, su hijo se golpeó, papá, me acaban de asaltar, papá, pasó esto. Siempre llegas tarde al suceso. ¿Y cómo salís? A todo lo que puedas. Y vas rapidísimo. ¿Para qué? Para levantar a tu hijo. Para poner en las condiciones necesarias. Para que si fue asaltado vos lo levantes, vos lo quieras proteger. Y me acordaba que una vez algo le pasó a Gabriela en la calle, llegó asustada a su casa, después mi suegro se enteró y mi suegro salió con el auto a buscar a esa persona. Ya había pasado todo el momento desagradable y salió en búsqueda de esa persona y lo encontró. Yo decía, ¿para qué? ¿Para qué lo encontró? Porque había que levantar la vida de la hija de alguna manera. Había que aplicar justicia, había que poner a esa persona en orden. No sé si me están siguiendo lo que estoy tratando de decir. Nosotros, como padres naturales, llegamos tarde a los problemas, pero salimos rápido. ¿Para qué? Para que la vida de nuestro hijo o nuestra hija sea restaurada, para que no pase vergüenza, para que si hay que llevar al hospital lo vamos a llevar, porque si hay que darle algo lo vamos a hacer, porque si nos tenemos que endeudar nos vamos a endeudar. ¿Y vamos por qué? Porque el hijo tiene que ser levantado. ¿Y quién levanta al hijo? El padre. Y por eso Dios es nuestro Dios Padre. No es simplemente un Dios lejano. Él es tu Padre. Y el Padre te va a levantar. Dios te va a sanar. Dios te va a salvar. Dios te va a redimir. Dios traerá vida nueva. Dios te hará tener vida eterna. Pero el Padre es el que te levanta. Por eso hay muchos cristianos tirados, resentido, amargado, porque no tienen a un Dios como Padre. Porque cuando Dios es tu Padre, dormirás tranquilamente, aunque el otro día pinte negro, vas a dormir confiadamente, porque sabes que tenés paz. ¿De dónde saco esto? Porque yo como hijo, vos como hijo, o nuestros hijos, muchas veces se iban a acostar tranquilos y no tenían idea que el otro día iba a estar negro, pero para ellos estaría blanco, con mucho sol. ¿Por qué? Porque está papá. Porque papá va a hacer algo. Porque algo inventará papá o mamá o los padres. ¿Qué tiene de bueno ser hijo? Mucho. Hay mucho y bueno de ser hijo. Gálatas capítulo 3, versículo 25 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ayo se le decía en esa época a la persona que estaba o que era encargada de los hijos en alguna familia. Era el que lo llevaba a la escuela, el que lo traía, el que se fijara
que hiciera la tarea, era como un esclavo, era como un mayordomo, digamos, no creo que tenga categoría de mayordomo, pero sí era el encargado de llevar a los hijos de un lado para el otro. Pero cuando vino Jesús, lo que dice la palabra es, ya no estamos bajo el cuidado de alguien que nos lleve y nos traiga, sino que todos estamos, dice, porque todos sois hijos de Dios por Jesucristo. Antes, hasta que el hijo no madurara, hasta que el hijo no demostrara realmente seriedad y responsabilidad, nunca tenía la categoría de hijo, por ser imprudente. Entonces estaba siempre bajo cuidados de otro. ¿Se entiende hasta ahí? Siempre estaba el ayo, viendo qué hacía el chico. Pero dice, por la fe, por Jesucristo, es que todos somos, ¿qué cosa? Todos sois hijos de Dios. ¡Ah, qué bueno! Qué bueno si hay una persona que la pasó mal con el padre, físico. Porque ahora, por medio de Jesucristo, todos somos hijos de Dios. Y ese Padre traerá mayor beneficio a cada uno de nosotros. Comienzo a terminar. Anoté. Dios como Padre trae salvación, seguridad, provisión, esperanza, fortaleza, felicidad, compañía, perdón, oportunidad, amor, cobertura. Levanta tu vida, levanta tus generaciones, levanta tu casa, quita el temor, trae honra, honor, dignidad, consuelo, trae vida. ¿Cómo no tenerlo como Padre? ¿Cómo no reaccionar realmente a un verdadero hijo que se acerca sin problema a su Padre? ¿Qué tiene de bueno ser hijo de Dios? Yo creo que mucho más de lo que imaginamos. La gente dice, no, tengo que ir a la iglesia, si soy hijo de Dios, me pasa esto, son restricciones, bla, 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 bla. No es así, hay muchos beneficios para cada uno de nosotros. Este tema a mí siempre me gustó, porque yo entiendo que todos se van alejando de la posición de hijo por la vida. Porque pareciera que hijo, uno es una etapa nomás. Como Gema, como los hijos de Johnny. Porque uno los ve chiquitos. Y después empiezan a crecer. Y después uno empieza como a meter presión, ¿no? Para que maduren o porque maduraron, para que sean responsables porque son responsables. Porque ya está grandecito y parece que se está poniendo de novio, y porque ya se puso de novio, y porque ya se casó, y ya formó su familia, y el hijito ya no es hijito, ya no es hijita, ya es grande, es un empleado, tiene su empresa, algunos son empresarios, algunos son políticos, algunos trabajan en el comercio, algunos son pastores, algunos son misioneros, y pareciera que nos vamos olvidando de que tenemos que ser hijos de Dios siempre. Y quisiera explicar esto. Yo lo que veo y lo que entiendo es que muchas veces parece que porque somos grandes no tenemos la capacidad de volvernos hijos delante de Dios. El pastor, el líder, el encargado de no sé qué, el empresario, se olvida que sigue siendo hijo de Dios. Y para el hijo siempre habrá atención. Para el hijo, el padre siempre lo va a oír. Y si el padre físico no escuchó, para eso Dios está como padre, para oírte. Porque pareciera que los líderes están en líderes. Son muy importantes, los empresarios son muy importantes. Crecimos, maduramos, relacionamos a que hijo es chiquitito. Relacionamos a que el chiquitito es al que va a escuchar el padre. Como nosotros somos ya grandes y quizás muchos de nosotros ya no tenemos el padre, uno dice, ¿quién me va a escuchar? ¿Me estoy haciendo entender? Y Dios te va a escuchar, porque Dios es tu padre. Y mi padre no está, mi padre está lejos, no sé dónde está, no tengo relación con él, mi padre falleció, mi padre me abandonó, no sé, no vuelve, no tengo línea con mi viejo, no tengo onda. Nos olvidamos. Tengo tantas cosas para hacer, soy una persona muy responsable. Ok, pero no te olvides que eres hijo de Dios. No te olvides
que eres hijo de Dios y Dios siempre te va a escuchar. Nos sentimos padres, responsables y viejos, esposos, nos sentimos empresarios, algunos ya son abuelos, somos pastores, líderes, emprendedores y abandonamos eso de ser hijo. Y lo de ser hijo es importante, y más cuando eres hijo de Dios, porque Dios te dará un consejo, Dios te dará oportunidad, Dios levantará tu vida y tu casa, Dios te buscará a donde estés tirado, manifestándose como Padre, y levantará tu casa, y levantará tu vida, y levantará tu empresa, y renovará tus fuerzas. Janet siempre decía que cuando nosotros llegábamos a la casa de nuestros suegros, ella se hacía la dormida para que la alzáramos y la lleváramos alzando hasta el auto y después alzando a entrar a casa. Pero dice ella que siempre estuvo despierta, nada más que se hacía la dormida. Y uno como padre, ¿qué tenía que hacer? Levantaba a uno, llevaba a otro, llevaba a otro. ¿Hace cuánto que no te presentas delante de Dios como hijo? ¿Hace cuánto que no lo haces? Te presentas a Dios como una persona ocupada. Te presentas delante de Dios como una mujer o un padre responsable. Te presentas delante de Dios como un empresario que quiere solucionar la situación de la empresa o generar algo más de dinero para los empleados, para él, para lo que sea. Te presentas delante de Dios como el siervo todopoderoso. Te presentas a Dios como el gran líder de multitudes. Pero ¿hace cuánto que no te presentas a Dios como hijo? ¿Qué necesita un hijo para presentarse delante del Padre? Si el hijo viene y te das cuenta a veces en qué situación el hijo está. Te das cuenta qué es lo que va a pedir o qué es lo que puede estar necesitando. Y tu hijo viene como esté. Peinadito, despeinado, perfumado, sin perfume. El hijo viene en la situación en la cual está, porque sabe que su padre siempre lo recibe. ¿Hay algo bueno de ser hijo? ¿Hay algo bueno de ser hijo de Dios? Sí, hay mucho. Él es tu Padre y Él te va a levantar. Yo les voy a pedir que cerremos nuestros ojos y que nos presentemos a Dios en oración. Pero que te presentes a Dios como Padre, como Dios Padre, que te presentes delante de Él como un hijo. Mira cuando los hijos están cansados para decir que necesitan que el papá lo levante, que necesitan que el padre lo escuche, lo atienda, lo mire. Preséntate a Dios de esa forma. Hay una vieja canción que dice: Abba Padre, estar contigo. Es una dulce bendición. Y cuando se dice Abba Padre, se dice Padre querido. Si yo te invito a que te olvides por completo de la persona que está a nuestro alrededor, de la persona que está al lado, atrás, al frente, y que hables con Dios, pero que lo hagas como ese Dios Padre. Preséntate delante de Dios como hijo. El hijo no tiene el miedo de hablar con su padre. Puedes
puedes decir, papá, te amo. Le puedes decir, papá, levántate. Le puedes decir, papá, saname. Le puedes decir, papá, protégeme. Le puedes decir, papá, tengo miedo. Abre tu corazón. No desaproveches la oportunidad que tienes hoy de estar delante de tu mano de Dios. Y recuerda que si no te has tenido en cuenta, para Él también tú eres un hijo o una hija amada. Eres mi Padre, eres mi proveedor, estamos bajo el gobierno de Él. Da oportunidades. Si nunca pudiste hacer esto con tu papá físico, tu papá, en algún momento de tu vida, hazlo hoy delante de Dios. Pero no te alejes de tu Padre, no te separes de Dios, acércate sin temor. Dile todo lo que tienes ahí guardado, quizás otras personas no entenderían, pero que un Padre sí lo entiende. palabra que nos muestra que tenemos un Dios diferente, un Dios especial, no simplemente por todo su poder, por todo lo que hace, sino porque también tenemos un Padre que está atento a nuestras palabras, un Padre que siempre estará acompañando a nuestro día, un Padre que siempre estará para que podamos avanzar
en cada uno de nosotros, en el tiempo que lo necesite, en el tiempo que lo pida, lo solicite, tú estarás atento a estas palabras. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias porque podemos ser tus hijos. Te doy gracias porque hay algo bueno de ser hijo de Dios. Hay algo bueno de tener este lugar de ser hijo, porque tú eres nuestro Padre. En el nombre de Jesús.